es los frutos del Espíritu, o si usted le quiere llamar también los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo. Mientras lo están buscando, ¿alguien se acuerda cuántos dones son en total en la Biblia? Démosle chance a otro. Les voy a dejar por último a mi esposa, que ya sé que se lo sabe. ¿Alguien se acuerda cuántos son los dones en total que hay en la Biblia? Nobody. ¿Quién está hablando? Habla duro, así como le hablas a tu esposa. 21. Amén. Son 21 dones. ¿Y se acuerdan el recurso mnemotécnico que les di para que ustedes no se les olvidara cuántos eran? ¿Te acordás? Yacir. Ok, sí. Les decía que para que no se le olviden cuántos dones son en la Biblia, la misma cantidad de epístolas, es decir, la misma cantidad de cartas. Quiere decir que hay 21 cartas. Si usted no lo sabía, 13 paulinas, una anónima y 7 generales o universales. Bueno, yo no sé si usted está listo ya con la porción bíblica. Les decía, 1 Corintios capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 10. No, esta es la introducción. Los dones espirituales. 1 Corintios 12. Hermano, qué bueno que me están regañando. Me encantó algo que hizo el hermano Juan Antonio hoy al comenzar el culto. Y me dijo, pastor, me dijo, usted está con una deuda. Y yo ni me acordaba. Y yo dije, y peor que ni pisto traje, dije yo. ¿Qué deuda le dio afligido? Me dice, usted dijo que nos iba a explicar qué es el pecado de muerte. Gracias por acordarse, y eso quiere decir que le toma interés al estudio. Pero en el transcurso lo voy a explicar, pero si se me olvida, le dije, me avisa, me levanta la mano. 1 Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 3. 1 Corintios 12, del 1 al 3, dice la palabra del Señor. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, ya voy a explicar este término, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Anatema quiere decir maldito. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Gracias, Señor bendito, por tu palabra. Permite, Padre Celestial, que podamos sacarle provecho, que podamos creer o crecer más bien en fe a través de tu palabra, y que podamos, Señor, llevarnos algo nuevo, por lo menos una cosa en esta noche. Háblanos al corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Los dones espirituales. Primero voy a explicar qué es el término gentiles. Estoy seguro que muchos saben qué es, pero por beneficio a algunos que no están muy desarrollados en su conocimiento bíblico, quiero decirles que el término gentil significa para un judío un extranjero. Lo voy a decir de otra forma. Gentil significa una persona que no es de nacionalidad judía. Dicho sea de paso, hay judíos y judíos no judíos. Pastor, ¿usted qué está hablando? ¿Qué está diciendo? Hay judíos que son judíos de nacionalidad y judíos de religión, la religión judaica. Pero hay judíos que son judíos de nacionalidad, pero no de religión. Algunos no tienen religión, otros profesan otra religión, etc. Pero a un extranjero los judíos le llaman gentil. Ahora, en el Nuevo Testamento, es decir, en el Nuevo Pacto, recuerden que pacto es la mejor traducción de la palabra testamento. En el Nuevo Pacto, nosotros debemos entender que el término gentil se refiere a los inconversos. Quiere decir que la palabra se aplicó ya no a un extranjero, es decir, que no sea gentil, sino a aquellos que no conocen o han rechazado abierta o encubiertamente a Jesucristo.
Y por eso es que en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo dijo estas palabras: y cuando oréis, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. ¿Se acuerdan que se dijo el Señor? No se refería a los que no son judíos, se refería a los religiosos, los inconversos, que nada más lo hacen por lucirse. Y dijo: de cierto digo que ya tienen su recompensa. Ahora, ¿qué podemos decir acerca de los dones espirituales? Que son capacidades divinas para el cuerpo de Cristo, para beneficio del mismo cuerpo de Cristo. ¿Me entendieron? ¿Qué son los dones espirituales o los dones del Espíritu Santo? Capacidades divinas para el cuerpo de Cristo, para que sean edificados y fortalecidos a través de estos dones. ¿Qué significa la palabra don? La palabra don significa regalo. Hay otra palabra don que usted seguramente conoce. Le dicen a uno don Juan, don José, don Yacir. Esa es otra cosa. Pero don es un regalo. Pero fíjense qué curioso esto que les voy a explicar. De los 21 dones, sabemos que 7 son los dones del Padre. Pastor, ¿me podría dar la cita? Con mucho gusto, pero apúntela porque ahí no de nada sirve, porque les olvida. Los dones del Padre son 7. Romanos 12 del 6 al 8. Los dones del Padre. Romanos 12 del 6 al 8. Son 7 dones. Segundo grupo, los dones del Hijo. Estos están en Efesios capítulo 4, versículo 11. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son 5 los dones del Hijo, llamados comúnmente ministerios. Y los últimos 9, para totalizar los 21, son precisamente los que empezamos este día a estudiar, que son los dones del Espíritu Santo. Pero mire qué curioso. Los dones del Padre, sí, la Biblia los llama dones. A los dones del Hijo, la Biblia también les llama dones. Pero a los del Espíritu Santo, la Biblia no le llama dones. En nuestra Biblia dice, en cuanto a los dones espirituales, dice en la Biblia, pero en el original dice, en cuanto a los asuntos espirituales. Ahora, ¿por qué no usó el apóstol Pablo el término don, sino asunto? Porque estos dones realmente no son dones, son préstamos. Pastor, ¿usted qué está diciendo? Si son dones, ¿en qué quedamos? Ya les expliqué, pero permítame explicarle. Los dones son regalos que Dios le dio y cada uno tiene al menos un don. Pero los dones espirituales son formas como Dios puede utilizar a cualquier persona, pero solamente en un momento dado. Y después se lo quita. Bueno, no es que se lo quite, porque nada más lo usó. Por ejemplo, es incorrecto decir, fulano tiene el don de sanidad. Es incorrecto, porque es un don del Espíritu Santo, un asunto del Espíritu, un préstamo. Ahora, que Dios use a alguien en sanidades, no lo dudo, pero no es de Él, es de Dios. Porque si el don fuera nuestro, por ejemplo, si yo dijera, hermano, yo tengo el don de sanidad, ¿saben qué me dirían ustedes con justa razón? Pastor, ¿y por qué no va para los hospitales? Va a sanar a ese puño de gente. El Rosales ahí en El Salvador está topado siempre. ¿Cómo hay falta de médicos ahí en mi país? Bueno, voy a usar el pretérito imperfecto del modo indicativo. Faltaban muchas cosas, pero ahora, bueno, eso es otra cosa, no me quiero meter ahí. Pero usted me está captando la idea. Quiere decir que si alguien tiene un don de estos 9, pues que lo vaya a desarrollar donde realmente vale o se necesita. Recuerdo que nuestro pastor Edwin nos contó esta historia. Vino una vez, no sé si fue aquí a la iglesia o a otra, pero vino un hombre y le dijo, pastor, le dijo, permítame presentarme, le dijo. Yo soy fulano de tal, le dijo. Mucho gusto, le dije, ¿en qué le puedo servir? Yo soy evangelista, le dijo, y vengo a ponerme a sus órdenes. Hermano, le dijo, si usted es evangelista, el trabajo no es aquí en la iglesia, porque aquí todos somos cristianos. Su trabajo es en la calle, le dijo. Hermano, qué gran verdad.
Si es evangelista, pues que vaya a la calle. Conocí a un hombre que me regaló su tarjeta, y no voy a decir el nombre, por supuesto, por respeto, pero decía doctor fulano de tal. Me llamó la atención porque ahora yo desconfío de todos los doctores y de todos los apóstoles, porque ya descubrí que es una farsa. Pero decía doctor fulano de tal, y abajo del nombre decía evangelista, conferencista, consejero matrimonial, etcétera. Entonces me impactó, híjole, este hombre, el Señor lo usa en una forma multifacética. Qué interesante, dije yo. Entonces lo invitamos a nuestra iglesia a una campaña de la familia, porque él dijo que era consejero matrimonial. El primer día, hermanos, excelente. Todos estamos, wow, dicen aquí. Nosotros decimos, híjole. Nos quedamos impactados de ver qué bonito con PowerPoint, es decir, con gráfica ahí. El segundo día, más o menos, pero no como el primero. Pero el tercer día ya aburrió. Y eran 5 días la campaña, teníamos que aguantarlo 2 más. Pero lo que me llamó la atención en este hombre, que el primer oficio que menciona en su tarjeta dice evangelista. Pero cuando terminaba su disertación, su conferencia, su predicación, en lugar de llamar almas para que vengan a los pies de Cristo, decía, los que tengan alguna necesidad, pasen, voy a orar por ellos. Hermano, no estoy diciendo que eso es malo, pero no es prioridad a las almas. Primero es las almas. Primero, escuchen lo que le voy a decir. Primero es la sanidad del alma antes que la sanidad del cuerpo. Aunque no digan amén, pero yo sé lo que estoy diciendo. Y para tal vez así dicen amén, se lo voy a comprobar. Dice la Escritura, el Evangelio de Marcos, creo que es el capítulo 2 del Evangelio de Marcos, que había un hombre que era paralítico y oyó que Jesús había llegado a la ciudad. Entonces mandó a llamar a unos amigos. Hermanos, qué amigos a veces que uno los encuentra en las buenas y en las malas, porque hay amigos traicioneros. Entonces los amigos improvisaron una camilla y se deduce que eran 4, aunque la Biblia no lo dice, porque se supone que agarró una esquina cada uno. Uno agarró esta esquina, el otro esta otra, el otro esta otra y el otro esta otra. Lo agarraron y lo llevaron a la casa donde estaba el Señor Jesucristo. La casa estaba topada que no cabía nadie más. Llegaron a la puerta y dijeron, no podemos entrar. Pero mire qué persistencia ese tipo de la oración. Usted no solamente ore y ya estuvo, sea persistente. ¿Qué hacemos?, dijeron ellos. Se subieron al techo de la casa y allá en Oriente la gente acostumbra a abrir un hoyo en la terraza. Ustedes saben qué es terraza, ¿verdad? No sé si el hermano Juan sabe qué es terraza. Ok. Entonces, abrían un hoyo para que los granos que cultivaban los metieran por ahí porque era bastante amplio. Ahí metían los víveres, las cosas que cultivaban. Entonces, estos hombres subieron al paralítico, destaparon ese hoyo y lo bajaron a saber cómo consiguieron un lazo. Y mire qué pulso que justo frente al Señor Jesucristo pusieron al paralítico. Y escuchen lo primero que dijo el Señor. Viendo Jesús al paralítico, dice la Biblia, le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué se puso a perdonarle pecado? Note, lo que dijo la gente lo declara la Biblia, pero no lo expresaron verbalmente ellos, solo lo pensaron. Y de ahí podemos deducir qué pensó el paralítico y los que lo habían bajado. ¿Qué pensarían? Bueno, y este está viendo que estoy todo hecho leña de las patas y se pone a perdonarme pecados. Es que Dios sabe que primero es la sanidad del alma antes que la sanidad del cuerpo. Y les voy a explicar por qué. ¿De qué sirve una persona completamente sana si cuando se muera se va a ir para el infierno? ¿Para qué quiere estar sano? Por eso cuando usted vaya a orar por un enfermo, que alguien le diga, ¿me podría acompañar? Usted vaya. Usted no necesita ser pastor para orar por un enfermo, porque el que sana no es usted, el que sana es Dios. Entonces cuando lo inviten a orar por un enfermo, usted sabe que lo invitan para que ore, para que sane. Pero usted dígale, mire, antes que la sanidad de su cuerpo está la sanidad de su alma. Primero quiero que haga conmigo esta oración
para que usted reciba a Cristo y usted sepa dónde va a ir el día que usted muera. Y gánelo a Cristo. Y ahí si se muere, hermano, no hay satisfacción más grande que saber uno que ha sido instrumento de Dios para conducir a los pies de Cristo a una persona. Es bien importante eso. Entonces el Señor le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban adentro, en cuenta, estaban los religiosos que siempre andaban de metidos detrás del Señor. No para aprender, para señalarlo, para juzgarlo, para criticarlo. Y pensaron, dice la Biblia que no lo dijeron: ¿y este quién es que se pone a perdonar pecados? Si el único que puede perdonar pecados solamente es Dios. Díganme ustedes, ¿tenían o no tenían razón estos religiosos? Es cierto, el único que puede perdonar pecados es Dios. Ningún cura, por muy grande que sea, puede perdonar pecados, solamente Dios. Lo que ellos no sabían es que Jesucristo es Dios. Pastor, ¿y usted por qué afirma tan convincentemente de que Jesús es Dios? En este caso particular, porque tiene los atributos incomunicables, atributos que solamente Dios los tiene. Por si usted quiere saber más, Dios tiene dos tipos de atributos: atributos comunicables y atributos incomunicables. Atributos comunicables son aquellos que también cualquier ser creado los puede tener, aunque por supuesto en menor escala o relativos. Pero los atributos incomunicables solamente Dios los tiene, ningún ser creado los puede tener. Y recuerde que Satanás es ser creado, era un querubín. Él no tiene los atributos incomunicables, pero Dios sí. ¿Y cuáles son los atributos incomunicables, pastor? Los atributos incomunicables, los tres omnis. ¿Usted sabe cuáles son los tres omnis? No con V, sino con M. No digo ovni, sino omni. Omnipresente, omnisciente y omnipotente. Esos son tres atributos incomunicables de Dios. Además de eso está la eternidad, aceidad, infinidad, etcétera. Todos los atributos que ningún ser creado los tiene. Entonces, él escuchó lo que la gente estaba pensando. Note, quiere decir que Dios sabe lo que ustedes están pensando ahorita. Por ejemplo, ¿a qué hora nos irá a sacar este cuate? Ojalá nos saque temprano porque está haciendo hambre. Dios está escuchando lo que usted está pensando. Y entonces el Señor escucha lo que hizo. ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? No le dijo por qué están diciendo eso. Y seguramente los religiosos dijeron: ¿y este cómo sabe lo que estamos pensando? No sabían que Dios estaba con ellos a través de Jesucristo. Y entonces dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué creéis que es más fácil? Decirle a este paralítico: tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Se quedaron callados. Y siguió el Señor y le dijo: pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder, no solamente para perdonar pecados, sino también para sanar. Joven, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Agarró y salió y se quedaron. Y si usted lee al final dice: y todos se quedaron asombrados y dijeron: ¿quién es este? Quiere decir que no lo conocían. Y mi pregunta es: ¿usted está seguro que conoce a Cristo? Híjole. Vaya, menos mal, me afligía, les iba a hacer la invitación para que recibieran a Cristo, pero qué bueno. Entonces, algunas cosas que debemos de saber con respecto a los dones del Espíritu Santo. Número uno, ya les dije, en el original no se llaman dones, sino asuntos. Número dos, se llama asuntos espirituales. Creo que les conté la vez pasada, pero estaba en una capacitación de pastores. Un amigo mío me invitó, me dijo: yo le voy a pagar todos los gastos, me acompáñeme, no quiero ir solo, y fui con él. Estando en la capacitación de pastores, el que estaba dando las conferencias sabía bastante, estaba bien capacitado, pero dijo esto. Por ejemplo, dijo: nosotros tenemos la ventaja de que poseemos los dones espirituales. Amén, dijeron todos, y yo no dije amén, sino que en lugar de decir amén, levanté mi mano. Sí, me dijo. Hermano, le dije: al decir dones espirituales, ¿a cuáles se refiere? Le dije yo. ¿No sabe usted cuáles son los dones espirituales? Me dijo, y todos se pusieron a reír. Hermano, no sé si a usted le ha pasado que qué feo que se rían de uno. Y yo no estaba haciendo el ridículo. La pregunta que hice era buena pregunta. Y entonces le dije: porque le voy a explicar algo, le dije.
¿Usted sabía que hay 21 dones? Le dije. Se quedó callado. Se dividen en 3 grupos, le dije. Primer grupo, los dones del Padre, Romanos 12 del 6 al 8, son 7. Segundo grupo, los dones del Hijo, Efesios 4:11, son 5. Y tercer grupo, los dones del Espíritu Santo, que están en 1 Corintios 12 del 8 al 10. ¿A cuál de esos 3 grupos se refiere? Mire, mejor después vamos a platicar, vamos a seguir con la clase. Todos caen. A la hora del receso, el montón de dundos detrás de mí con lapicero y papel. Pastor, explíquenos eso. Después que se rieron de mí, les dije yo. ¿Se dan cuenta que no hay que reírse de la gente porque ustedes estaban de dundos y pensaban que eran más listos que yo? No, pastor, perdone, no sabíamos eso. Y quizás ni sabían lo otro tampoco. Pero bueno. Entonces, quiere decir, ya le dije que es incorrecto decir don, yo tengo el don de sanidad, no se puede decir. Ahora, si los dones fueran nuestros, nosotros seguramente nos jactaríamos. Yo oro por los enfermos y sanan. Yo puedo proyectarme y adivinar lo que va a ocurrir. ¿No es cierto que muchos fanfarronearían? Es decir, presumirían. Yo no sé si ustedes los tengo bien clavados o se me están durmiendo. Both of them, van así. Entonces, los dones, estos del Espíritu Santo, puesto que son cosas espectaculares, todo el mundo los quiere tener. Pero nadie los puede tener. Dios lo puede usar en un don o en varios, pero no es que Él lo tenga. Y otra cosa más. Dios, cualquier don le puede dar a usted, pero Él va a ver en qué forma usted lo va a utilizar. ¿Está entendiendo esto? Porque ¿de qué sirve que le dé algo que usted no lo va a utilizar? Yo no sé si usted alguna vez le han regalado algo que no le sirve para nada. Una vez llegó mi hermana mayor. Mira lo que compré, me dice. Un montón de chunches volados. ¿Y eso qué le? No sé, me dijo. ¿Y para qué los compraste? Es que estaban bien baratos, me dijo. ¿Y para qué servían? Ni ella sabía. Hermano, a veces nosotros compramos solo por comprar. Están a mitad de precio, me dijo. ¿Y de qué sirve si no los ocupamos? Entonces Dios nos da el don que sabe que nosotros lo vamos a usar correctamente y que vamos a ser de utilidad, no para lucirnos, sino para beneficio de la misma congregación. Y también estos dones no son para que nosotros los manejemos. Y voy a decir otra cosa más. No sé si lo tengo más adelante, pero lo voy a explicar esto. Este es un tema especial, pero me voy a adelantar. Usted nunca le pida a Dios un don, porque se va a sentir defraudado si no se lo da. Solamente dígale: Señor, aquí estoy. El don que me quieras dar, con gusto lo recibo y te prometo que lo voy a usar adecuadamente. Esa es la forma correcta de orar. Pero no se le ocurra pedir, porque pedimos, como dice Santiago: vosotros no recibís porque no pedís, y cuando pedís, pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. Quiere decir que a veces pedimos cosas que el Señor no nos la da porque es para presumir y no para darle la gloria a Dios ni beneficiar al prójimo. Bueno, ahora cuando dice, cuando éramos gentiles, ya expliqué este término. Entonces, a veces muchos de nosotros criticamos a los idólatras. ¿Sí o no? Estos son bien idólatras. ¿Sabía usted que los evangélicos muchas veces somos quizá más idólatras que los que estamos criticando o juzgando? No, pastor, yo no soy idólatra, no ando postrándome ante muñeco. Eso no es solamente eso, idolatría. Esa es parte. Pero ¿sabe qué es idolatría? Idolatría es todo aquello que ocupa el lugar que a Dios le corresponde. Repito, idolatría es todo aquello que ocupa el lugar que a Dios le corresponde. Ejemplo: si usted no viene un día a un culto, no porque no pueda, sino que porque prefirió ir a otro, usted es un idólatra. Porque prefirió otras cosas antes que las del Señor. Idolatría es, como les dije, es todo aquello que ocupa el lugar que a Dios le corresponde. Otro ejemplo, y aquí se me lo va a entender bien fácil: no vino al culto porque se quedó planchando. Eso se llama plancholatría. Usted es una planchólatra.
No vino porque se quedó lavando, lavolatría, usted es una lavólatra. No vino porque se quedó cuidando a su niño, niñólatra. No vino porque se quedó cuidando a su marido, maridólatra. No vino porque se quedó cuidando a su mujer, mujerólatra. ¿Usted me está entendiendo? Así que fácil se entiende, ¿verdad? Bueno, algunos no solamente somos idólatras, sino que somos llevados o atraídos por doctrinas que nos entuturutan. Entuturutar es una palabra hebrea que significa confundir, enchivolar. Entonces, muchos de nosotros, mire, estaba comentando hace unos días con mi esposa. En Facebook, hermano, hay predicadores, algunos me dan risa, algunos me dan tristeza, algunos me dan lástima y algunos me dan cólera. Porque dicen unas tonteras. Ejemplo, hermanos, estaba diciendo un predicador, la Biblia Reina Valera que sostengo en mis manos es la peor Biblia que existe. Hermanos, si esta es la mejor Biblia, ¿sabe por qué? Esta Biblia, Reina Valera, fue traducida directamente de los idiomas originales. Quiere decir, el Antiguo Testamento fue traducida del hebreo directamente al español o castellano. Y el Nuevo Testamento fue traducido directamente del griego al castellano. La mayoría de Biblias fueron traducidas a un idioma y después a otro. Por ejemplo, la Vulgata Latina es una de las primeras traducciones bíblicas, los primeros siglos. La Vulgata Latina la tradujeron al latín y de la Vulgata Latina han hecho otras traducciones y de estas otras traducciones, usted me está entendiendo para no seguir hablando más. Ahora, ¿qué particularidad tiene la Biblia que nosotros usamos? No lo estoy haciendo propaganda porque yo no gano nada, pero mi propósito es por si usted acá llega a escuchar esos mentirosos, no va a decir, y de la que yo tengo, no lo van a asustar. Son herejes. La particularidad de esta Biblia es esta. En 1709, un hombre que se llamaba Casiodoro de Reina se dio a la tarea de traducir de los idiomas originales la Biblia. Y la primer producción, es decir, la primer publicidad o publicación que se hizo, se le llamó la Biblia del oso, porque en la portada tenía un oso. ¿Por qué se lo pusieron? No sé. Se llamaba la Biblia del oso. Entonces llegó a las manos de un hombre que se llamaba Cipriano de Valera. ¿Cómo se llamaba el primero? Casiodoro de Reina. ¿Y el otro cómo se llamaba? Cipriano de Valera. Los dos apellidos, Reina, Valera. Llegó a las manos de Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, perdón, y dijo, qué trabajo más interesante es, qué regalo el que este hombre nos ha dado, dijo, qué traducción más excelente. El problema es, dijo Cipriano de Valera, que algunas traducciones no están muy adaptadas a como debe ser. Y les voy a poner un ejemplo. Casiodoro de Reina escribió Romanos 1:16 así. Y fíjese que conste, el lenguaje castellano al principio era bien raro. Si usted lee un lenguaje castellano antiguo, por ejemplo, la H era F, o sea que la F se sustituyó por H. Por eso es que en esa Biblia no decía hervir, decía fervir. Bueno, pero quiero referirme a Romanos 1:16. Romanos 1:16 decía en la Biblia esta, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud. Dos palabras que no están, no digo que son malas, pero muy pobres. Hay una palabra mejor. Porque la palabra sotería, que es la que él tradujo salud, no significa salud, sino salvación. Hay una gran diferencia, porque salud es ausencia de enfermedades, pero salvación es otra cosa. Entonces, por otro lado, el término, no me avergüenzo porque es, ¿cómo dije? Porque no me avergüenzo de Dios, porque es potencia.
Me enchivolo todo por querer abarcar un montón de cosas, porque yo estoy pensando que hay un montón de cosas que les tengo que decir. La palabra es poder, porque la palabra dinamis es la palabra griega. Dinamis, de ahí viene dinamita. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis dinamis, es decir, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, etcétera, etcétera. Entonces, esas dos palabras, este es un ejemplo nada más, no estoy diciendo que solo eso. Vino Cipriano de Valera y empezó a hacerle, y por eso nuestra Biblia se llama Reina Valera. Y hermanos, se lo digo con todo mi corazón, es el mejor trabajo que se haya hecho en asuntos espirituales, no seculares. Entonces, por último, quiero decirles esto. No te equivoques. Versículo 3, mire, no se los leí los demás. Versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Noten una cosa. ¿Por qué le puse a este punto? No te equivoques. Pon atención a lo siguiente. En primer lugar, no todos los que se hacen llamar cristianos lo son. Repito, no todos los que se dicen cristianos son cristianos. Ejemplo, me encontré con un amigo y platicando me identifiqué como cristiano. Y me dijo, yo también soy cristiano, me dijo. ¿De veras? ¿Y a qué iglesia vas?, le dije yo. Escucha la respuesta. Voy a la iglesia, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esta cosa, hombre? Híjole. ¿Cómo? No. Iglesia cristiana. Bueno, son, hasta la palabra se me olvidó. ¿Cuál es la palabra? Me voy a acordar al ratito. Pero tienen cristiano. Y escuche lo que le voy a decir. Los testigos de Jehová, usted sabe que es una secta. Pero pero el último nombre que tenían era testigos de Jehová. Pero ahora, si usted no lo sabía, se llaman testigos cristianos de Jehová. Ahora, ¿por qué lo hacen? No diga usted, ya están llegando. No, es que lo hacen para crear un gancho, para engancharse a la gente. Pues son cristianos, entonces sí, aquí puedo congregarme. Usted me está entendiendo. Hermano, hay que tener cuidado porque no todos los que se llaman cristianos lo son. Otro ejemplo, no estoy criticando, nada más advirtiendo al pueblo. Los católicos se llaman cristianos, pero ellos no son cristianos, ellos son marianos, porque su fe no está puesta en Cristo, sino en María. ¿Sabía usted que para ellos vale más María que Jesucristo? Ya no lo sabían porque no me dicen amén, pero ya lo estoy diciendo. Y si no, averigüen, no se lo quiero decir yo. Y miren, si no termino no importa, pero quiero explicarles esto. ¿Cómo nació la Iglesia Católica? He leído un montón de historias que se salen de la tangente, dan ganas de regresarlos por la secante. Les voy a contar la historia. La iglesia se fundó, o se inició, voy a decir, el día de Pentecostés del año, sería 36 por ahí así, después de Cristo. El día de Pentecostés era una fiesta judía. Por si usted no lo sabía, los judíos tenían 8 fiestas. Una de ellas se llamaba Pentecostés. Entonces, el día de Pentecostés, es decir, cuando estaban celebrando la fiesta de Pentecostés, se reunieron 120 en un aposento alto. ¿Usted sabía esto? Se reunieron 120 en un aposento alto. El Señor ya se había ido y había ascendido. Y dice la Escritura que estaban unánimes y juntos. Y de repente vino un terremoto y comenzaron todos a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Eso está en el capítulo 2 del libro de los Hechos, lo lee después. Entonces ahí se inició la iglesia cristiana. La iglesia cristiana pasó por un periodo de persecución. Algunos perseguidores de la iglesia cristiana fueron Nerón,
Diocleciano. Bueno, pero quiero referirme a Diocleciano. Diocleciano fue el que mandó a Juan a la isla de Patmos, preso a la isla de Patmos, donde recibió la revelación que más tarde escribió, que se llama Apocalipsis. Diocleciano se había empeñado en acabar con el evangelio. Y miren, un paréntesis, Juan era el más joven de todos los apóstoles, y Diocleciano lo agarró y lo tiró dentro de una olla con aceite hirviendo. ¿Saben qué le pasó a Juan? Nada. Y el emperador se quedó asustado y lo sacó y dijo, algo me puede pasar, este hombre algo especial tiene. Hermanos, todos los hijos de Dios tenemos algo especial, aunque usted no lo crea. Y por eso lo mandó a la isla de Patmos. Bueno, me estoy tardando mucho y no sé si me va a alcanzar el tiempo, pero quiero llegar al punto. Eran perseguidos y llegó al trono un emperador que se llamaba Constantino. Cuando este hombre llegó al trono, cuando llegó a ser el emperador, estaba a punto de librar una batalla. Se llamaba la batalla de Magencio, por si usted quiere información. La batalla de Magencio. Constantino estaba muy preocupado y durante las noches se acostaba pensando qué estrategia utilizar y si podría realmente ganarles a esta gente que lo estaba hostigando a este emperador y a su gobierno. Entonces, un día, dice la historia, que él levantó su cabeza y vio en el cielo una señal, un dibujo, digamos, y vio que había una llama ahí, y entonces vio que de esa llama se formaba una cruz. Y él viendo, y abajo de la cruz decía en latín, in hoc signo vincis, que quiere decir, con esta señal o con este símbolo vencerás. Entonces dijo, el símbolo de los cristianos es la cruz. Quiere decir que el cristianismo no es cualquier cosa, dijo. Lo que voy a hacer, miren lo que hizo Constantino, voy a usar como estandarte la cruz y voy a salir a pelear, dijo. Usted seguramente sabe el resultado. Ganó la batalla. Reunió a su pueblo y le dijo, señores, he entendido que el cristianismo es de Dios, es la religión genuina. Así es que a partir de este momento decreto como religión oficial del imperio la religión cristiana. Recuerde que el cristianismo no es una religión, pero él así dijo. El problema cuando hay comodidad es que nos descuidamos. Por ejemplo, cuando andamos a caballo, es decir, andamos acabados, ¿cómo oramos? De rodillas, todos los días, a cada rato. Pero una vez conseguimos un buen trabajo, ya casi no oramos, ya casi no venimos al culto, ya casi no leemos, cualquier parecido es pura coincidencia. El problema de la comodidad es que hagan algo así, es que produce comodidad en la gente. Entonces todo mundo empezó a decir que era cristiano. Usted se puede imaginar cómo se llenó de cristianismo el Imperio Romano. Ahora, es lógico pensar, ¿todos eran cristianos? No, llegaron por ver qué conseguían, por ver si conseguían buenos puestos en el gobierno, o llegaron para que los reconocieran y que los tomaran en cuenta, etcétera. Esto produjo una degeneración en el cristianismo. Entonces, la gente traían sus ídolos de cualquier religión que eran. Habían en ese tiempo religiones babilónicas, la religión de Egipto, todas las religiones. Traían los muñecos, los ídolos, y los ponían. Y este hombre, como no sabía, no les decía nada. Está bien, está bien, está bien. Se fue degenerando de tal manera que un grupo dijo, señores, no hagan lo que estén haciendo estos ya se desviaron, nosotros sigamos. A esto se le llama remanente, y algunos teólogos le llaman el hilo de la sangre. El hilo de la sangre jamás se perdió. Quiere decir que en toda la existencia de la historia de la iglesia jamás ha dejado de haber salvación, porque siempre ha habido iglesia, siempre ha habido un remanente.
Entonces estos que se degeneraron, 200 años más tarde, se identificaron con el nombre católico y se llamaron católicos, apostólicos y romanos. Quiere decir, si usted lo descubrió, que ellos salieron de nosotros, no nosotros de ellos. Ellos eran cristianos, pero se degeneraron y fueron católicos. Ahora no son cristianos, sino que son marianos, pero ellos aún se hacen llamar cristianos. Ahora, quiere decir entonces que nosotros tenemos que tener cuidado qué doctrina nos quieren meter que no nos parezca bíblica. ¿Amén o no amén? Bueno, no voy a seguir con la historia porque voy a terminar esto para no quedar con deuda con ustedes. Entonces, no todo el que asiste a una iglesia es cristiano. No quiero hacer sentir mal a nadie, pero hay personas que reciben a Cristo pero siguen con su vida igual o peor. Y otra cosa más, hablar en lenguas no es una garantía de que eres cristiano. Y les voy a contar un testimonio, tengo todavía un poco de tiempo. Con mis hermanos salíamos a cantar antes de que yo fuera pastor. Salíamos a cantar, nos invitaban a cantar a diferentes iglesias. Y estábamos en una iglesia, en una ciudad que se llama Guadalupe, en el departamento de San Vicente, pegado a Verapaz, para los que son de El Salvador. Para que vean que no estoy mintiendo, hago la referencia geográfica. Era una vigilia. Entonces, en medio de la vigilia, se levanta una mujer y empezó a brincar. Y decía: adoremos a Moisés, adoremos a María. ¿Sería Dios el que estaba hablando por esa mujer? Hablaba en lenguas y supuestamente decía la traducción: adoremos a Moisés, adoremos a María. Y después cambió y dijo: salten como ranas, dice el Señor. El pastor estaba en el púlpito dirigiendo la oración, se bajó, la agarró de los hombros y se la llevó y la sentó violentamente en la banca. Sentate aquí y cállate, le dijo. La mujer abrió los ojos y se quedó callada. Al finalizar la vigilia, me le acerqué al pastor, mi amigo, y le dije: mira qué es lo que pasó aquí. Mira, te voy a explicar una cosa. 3 espíritus pueden manifestarse en una reunión. Qué bueno que siempre fuera el Espíritu Santo, pero no siempre el Espíritu Santo, porque el demonio es tan astuto para engañar y confundir medio. Puede manifestarse en una reunión el Espíritu Santo. No digo que no, no lo niego, puede ser. El Espíritu Santo se manifiesta a través de algún milagro, a través de alguna cosa especial, se manifiesta. Pero puede haber otro espíritu, el espíritu humano. Por ejemplo, el Señor me ha dicho, y no, el Señor no le ha dicho, lo que quiere es lucirse para que crean que es profeta. El espíritu humano. Y número 3, el espíritu de error. Es decir, el espíritu de demonio. ¿Sabe usted que se puede manifestar en una iglesia? Y se manifiesta y muchos se ponen: ay, Señor, gracias. Tenga cuidado lo que celebra. No todo viene del Señor. Y también el hecho de tener una Biblia no te hace automáticamente cristiano. El hecho que te hace cristiano es el nacimiento de nuevo. Eso le dijo el Señor a Nicodemo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Es otro asunto, mejor quiero terminar. Por último, ¿a qué viene todo esto? ¿Por qué expliqué todo esto que acabo de explicar? Porque algunos han ido a algunas iglesias seguramente donde han visto manifestaciones, no puedo decir feas porque a algunos les han gustado, pero se quedaron en esa iglesia y supuestamente son cristianos, pero seguramente son miembros de una secta. Tengo que contar ejemplos para que me entiendan. Llegó a nuestra iglesia un muchacho de unos 35 o quizá 40 años que era alcohólico. Al nomás verlo se veía que era un alcohólico. Llegó a la iglesia y nosotros empezamos a hablarle y dijo: no quiero todavía hacer una decisión. Voy a seguir visitando, dijo, pero no me presionen. Lo dejamos y siguió llegando. Pues un domingo se puso de pie, recibió a Cristo y todos estábamos contentos. La mujer de él, la esposa, era cristiana desde pequeña. Nació en un hogar cristiano y no se congregaba. Dicen ellos, estaba caída.
Entonces, cuando vio que el marido recibió a Cristo y se compró una Biblia y estaba fiel en la iglesia, dijo, yo tengo que acompañarlo, dijo. Si no, capaz que se regrese. Gracias a Dios que ya el Señor lo sanó de alcoholismo, dijo. Y empezó a acompañarlo. Todo bien. Pero una vez le dijo, mira, le dijo la mujer al marido, ¿te gusta esta iglesia? Le dijo. Sí, hombre, le dijo. No, hombre, le dijo. Esta iglesia no es buena, le dijo. ¿Por qué? Porque aquí no se siente nada, le dijo. Usted sabe que los bautistas no andamos con alaraca. Los bautistas no andamos haciendo bulla. Los bautistas no andamos brincando encima. No. Pues para ella estaba muerta. Aquí no se siente nada. Esta es una iglesia muerta, le dijo. Mira, le dijo, pero a mí me gusta, le dijo. Sí, porque no sabes, le dijo. El otro domingo te voy a llevar a una que vas a ver. Esa sí es iglesia de verdad, le dijo. Y se lo lleva a una iglesia. Bueno, usted ya sabe lo que acabo de describir. Y el hermano se asustó y se salió. ¿Por qué te fuiste? Le dijo la mujer ya después. No, hombre, le dije que no viste a alguien locura que estaban haciendo. Esa es la verdad. No, le dijo, aquí no me... Bueno, el otro domingo te llevo a otra. Miren qué vieja, qué señora esta. Instrumento del enemigo, hermanos. Se lo lleva a otra. Igual, pero más calmada. No me gusta, le dijo. Para no hacerle larga la historia, lo llevó a una iglesia Jesús solo. Los que bautizan en el nombre de Jesús. Por si usted no sabía, esa es una secta. Es decir, están errados. Lo lleva y ahí se quedó en la secta. ¿Se da cuenta? No busque emoción. No busque sensación. No busque, hermanos, emocionarse bonito, pero no dependa de la emoción. Es mejor depender de la fe y no de una emoción. Porque la emoción pasa, pero la fe no. La emoción es así, ¿ve? A veces arriba, a veces abajo. Pero la fe es así, pareja. Entonces, si nosotros tenemos fe, qué bueno. Pero si usted quiere emoción, tenga cuidado. No digo que es fea, no digo que es mala, no. Pero lo puede desviar y usted va a querer aprender a depender de una emoción y no de la fe. Por eso, algunos cristianos piensan que se van a quedar en la gran tribulación porque no están seguros de su salvación. Si una persona no está segura de su salvación, no estoy diciendo yo que no es cristiano. Lo voy a ilustrar con este ejemplo, este es el último ya, para terminar. Hay una isla en mi país que se llama Isla Tasajera. Los que ven la televisión, lo de nuestro país, se dan cuenta que el presidente abrió una clínica, un hospital realmente, ahí en la Isla Tasajera. Pues fuimos nosotros de la iglesia, andamos todos los sábados exhibiendo una película. Me refiero a la iglesia que ahora le llaman Central, en ese tiempo era la única. Andábamos exhibiendo la película todos los sábados y ese sábado fuimos a la iglesia Tasajera que nos dijeron que fuéramos, que necesitábamos y fuimos. El que era el maestro de evangelismo me dice, pastor, me dice, yo voy a hablar a los estudiantes para que ganen almas allá. Amén, llévelo. Nos fuimos. Era una fiesta, porque donde llegamos hacíamos fiesta nosotros. Entonces en eso llega donde estábamos el maestro de evangelismo y me dice, pastor, me dice, aquí hay un problema, me dijo. Ajá, le dije, ¿cuál es? Aquí no hay cristianos, me dijo. ¿Cómo se atreve a decir que no hay cristianos si tenemos dos iglesias aquí? Una de Asamblea de Dios y otra del Espíritu del Príncipe de Paz, le dije yo. Y me dice, no, me dice, porque ya les pregunté a dónde se van si se mueren en ese día y no saben. Hermano, no juzgue por eso. Porque un ignorante es mejor que sea un ignorante y no un hereje. No saben. Ahora, ¿por qué no saben? Porque no les han enseñado. Me dijo una vez un amigo, yo no sé por qué, me dijo, a esto les enseñan mal, me dijo, que no están seguros de su salvación. No es que les enseñen mal, es que no les enseñan. Ellos asumen, se imaginan, suponen. Entonces le dije yo, mire hermano, le voy a explicar una cosa y que no se le olvide y dígalo a sus estudiantes. Ustedes están afirmando como una secta, le digo ustedes porque ya los contagió a los demás, le digo. Pero tenga cuidado. Nosotros en nuestra iglesia es cierto, sabemos a dónde vamos, pero hay gente que no. Pero eso no quiere decir que no sean cristianos. Es que lo que pasa es que ellos solamente les dijeron, levante la mano, levantaron la mano, lo pasaron al frente y oraron por ellos, pero ellos no oraron.
Sí, me dijo, ¿usted cómo sabe? Sí, de ahí vengo yo, le dije. Entonces, si son cristianos, le dije yo. Es más, le dije, no puedo categorizar que son cristianos, pero le explico para que usted cambie su concepto. Porque si en nuestra iglesia se hace de una forma y en otra iglesia se hace de otra forma, eso no quiere decir que no sea una iglesia genuina, es que tienen su propia forma. Estaba oyendo un testimonio de una mujer. Nosotros con mi esposo como conferencistas andamos de iglesia en iglesia dando conferencias, dice, pero llegamos a una iglesia que tienen una doctrina contraria a la nuestra, dijo. Y les voy a contar un ejemplo. Miren a lo que le llaman doctrina. La mujer que subieron al púlpito a dirigir, una blusa sin mangas. Hermano, eso no es doctrina. Las doctrinas son 10 nada más. Eso se llaman formalismos, legalismos o costumbres de una iglesia. Entonces, si alguien la escandaliza, que se vaya y que busque otra. Pero realmente dejar de congregarse solo porque algo no le gustó, eso no es doctrina. Eso es ser bayunco. Y usted no sabe qué quiere decir bayunco, es un término griego que significa bromista, etcétera. Bueno, no tengo tiempo, hermano Juan, la otra semana voy a explicar el pecado de muerte, pero me acuerda, por favor, y creo que así lo vamos a hacer. Así que, hermanos, llegamos hasta aquí porque se nos acabó el tiempo y démosle un aplauso fuerte a nuestro Señor. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por este estudio. Seguramente, Padre Celestial, algunos esperaban otro tipo de estudio, pero este es algo que necesitamos aprender. No solamente para conocimiento propio, sino para aprender a defender nuestra fe, aprender a defender nuestra doctrina, aprender a defender nuestra Biblia, aprender a defender nuestra iglesia y aprender a defender, como dijo el apóstol Pablo, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Te damos gracias, Señor, pero también en esta hora, Padre Celestial, queremos suplicarte por las personas que nos están viendo, principalmente algunas que seguramente no saben qué va a suceder cuando se mueran. Mientras estamos todos con nuestros ojos cerrados, nuestros rostros inclinados, quiero dirigirme, seguramente aquí dentro de la iglesia no hayan, pero si hay, pues también los incluyo, pero quiero referirme a los que nos están viendo por esta transmisión. Usted seguramente no sabe qué va a ocurrir cuando se muera, pero solamente hay dos destinos, el cielo y el infierno, y usted va a ir a uno de ellos. Y al cielo nadie va por bueno, ni al infierno nadie va por malo. Se va por recibir o rechazar a Cristo respectivamente. Ahora, usted quiere estar seguro de que cuando muera va a ir al cielo, solamente ábrale su corazón a Cristo. ¿Cómo lo hago? A través de una oración. Yo no sé orar, yo lo voy a dirigir. Eche a andar una fe que usted tiene que quizás no lo sabe. Eche a andar esa fe. Ponga su confianza en lo que va a decir y que Dios le esté escuchando literalmente. Y dígale así al Señor: Señor Jesús, reconozco y admito que soy pecador. Te he ofendido consciente o inconscientemente. Pero ahora, Señor, me presento delante de ti, arrepentido, para suplicarte que perdones y borres todos mis pecados. Sé que eres Dios, que moriste en la cruz para salvarme del pecado, de la muerte y del infierno. Por eso, Señor, en este mismo momento, yo te abro mi corazón y te suplico que entres a morar en él. Por la fe, a partir de hoy, sé que soy salvo. Sé que soy hijo de Dios y heredero del reino de los cielos. Amén. Si usted hizo esta oración, ahora usted es un hijo de Dios, no porque lo diga yo, sino que su palabra sí lo enseña en el capítulo 14 de Juan. Ahora, 3 recomendaciones. Número 1, lea su Biblia todos los días. La Biblia es el alimento espiritual. Número 2, ore todos los días. Orar es platicar con Dios. Y número 3, busque una iglesia para congregarse donde se predique la palabra de Dios sin ninguna adulteración. Por nuestra parte le ofrecemos nuestra iglesia.